El man nos cuenta la historia de Tabata Ren, una estudiante de preparatoria que había sido transferida a una nueva escuela, por lo que en su nuevo año escolar en una nueva escuela tenía como propósito hacer muchos amigos, ya que quería salir del aislamiento que por lo regular pasaba. Así que al entrar a su salón de clases, estaba eligiendo cuidadosamente el lugar en donde se quería sentar para poder hacer amigos, eligiendo un lugar al lado de una chica hermosa pero sombría que sin expresión alguna se le quedó mirando para preguntarle qué le pasaba. El prota, nervioso por ese motivo, le intenta hacer la conversación a la waifu, mencionándole que sentarse hasta atrás de la clase es muy conveniente porque estás lejos del profesor. La waifu simplemente lo termina ignorando, mientras que el prota solamente estaba hablando sin parar por lo nervioso que ya estaba. Al ver que la chica solamente se le quedaba mirando sin expresión alguna, supuso que se juntó con la persona equivocada. La waifu, por su parte, solo le pide que se siente en el lugar que ya había elegido. Tabata, sin pensarlo, se terminó sentando enfrente de ella, por lo que nerviosa estaba, pero ella lo interrumpe diciéndole que se sentara al lado de ella, ya que como desde un principio Tabata eligió ese lugar, supuso que es el que eligió desde un principio. Este le pide que no se preocupe porque en realidad no había elegido el lugar al lado de ella. Tocándose al lado y al iniciar su primera clase, la profesora saluda a todos sus alumnos mencionándoles que tendrían que elegir a sus representantes de la clase, queriendo que fuera un chico y una chica. Es en ese momento que Tabata se estaba obligando a levantar la mano para ofrecerse como representante de la clase, ya que de esa manera se abriría paso a hacer nuevos amigos. La profesora, feliz por eso, no le ve ningún problema. Sin embargo, lo que no se esperaba a Tabata es que la waifu igual se ofreció a ser representante de la clase junto con el prota. La profesora les agradece mencionándole que la próxima clase hablarían sobre cómo se iban a organizar. Por otro lado, Tabata estaba muy sorprendido de que Sasaki, que es el nombre de la waifu, se postulara como representante de la clase. Sin embargo, no le da mucha importancia, ya que en lo que estaba concentrado es en hacer muchos amigos, mirando a los ojos a la waifu para mencionarle que es un placer que trabajaran juntos. Ella, sorprendida por ese hecho, de manera penada igualmente le da gusto trabajar junto con él, yéndose rápidamente de ese lugar. Tabata se quedó confundido porque parece como si lo hubieran asustado, puesto que estaba cerca de ella. Tabata se estaba comenzando a sentir en confianza al estar cerca de Sasaki, sabiendo que aunque al principio no tuvieron una buena presentación, espera que se terminen llevando muy bien. El prota se comprometió a esforzarse en ser un buen representante de la clase, ya que aunque jamás había sido un representante, quería que esta experiencia le ayudara a hacer muchos amigos. Así que mientras estaba muy distraído, estira los brazos y por accidente le terminó tocando su sopa a Sasaki. La waifu, aunque estaba muy nerviosa por lo que acababa de pasar, solo ignora la situación y le avisa a Tabata que la profesora vendría más tarde a orientarlos, yéndose rápidamente del salón. Tabata, por su parte, aunque se disculpó, supo que dejó una impresión horrible con Sasaki. Al día siguiente, tanto Sasaki como Tabata ya eran oficialmente los representantes de la clase, quedándose prácticamente solos y estando en un escritorio a distancia. Pues resulta que momentos antes, la profesora del salón les explicó a Tabata que le pidió ayuda a Sasaki para que se postulara como representante de la clase, por si nadie se animaba a hacerlo. Por lo que sin darse cuenta, Tabata se postuló al mismo tiempo que ella. Además de que esa misma mañana se toparon con un simple problema, ya que cuando la profesora estaba presentando a los nuevos representantes de la clase, una alumna les terminó preguntando cuál de los dos era el verdadero representante oficial, dejando incluso confundida a la misma profesora. Por ese motivo es que estaban eligiendo quién de los dos se quedaría como representante oficial, ya que la profesora les pidió que ellos tomaran la decisión, cosa que le hizo sentido a Tabata, pero era la primera vez que estaba frente a frente con ella. Así que después de que ambos estuvieron un buen rato en silencio mirándose, Tabata decide romper el silencio y cuando estaba a punto de decirle que él sería el representante oficial, ella lo interrumpe para dejarle en claro que lo haría, siéndole conveniente para ambos. Eso no lo entendía de todo el prota, porque después de todo él se ofreció a hacerlo, pero la waifu se había dado cuenta que Tabata tenía problemas para hablar con la gente. Eso puso muy nervioso al prota, ya que, aunque sí era cierto, lo estaba negando a toda costa. Obviamente la waifu no lo estaba creyendo, acercándosele mucho a Tabata sin previo aviso, y como le apartó la mirada, le pide que la mirara a los ojos en todo momento. Este nervioso le menciona que no puede hacer eso, cosa que confirmó lo que la waifu ya sabía, ya que si no puede mirar a la gente a los ojos mientras habla es porque tiene problemas de comunicación. Por ese motivo, sabe que es muy buena idea que ella sea la encargada de la clase. Eso no le pareció para nada a Tabata, ya con que Sasaki tenía razón sobre lo que dijo, él se postuló porque quería intentarlo,
pidiéndole de favor que le dejara hacer ese trabajo. Sasaki de manera fría terminó rechazando su propuesta, porque sabía que no podía hacerlo, y aunque Tabata trataba de persuadirla para que la dejara ser representante, ella simplemente lo seguía negando, por lo que después de un rato de discusión habían llegado a un acuerdo, yendo con la maestra para mencionarle que habían llegado al acuerdo de que ambos eran representantes de la clase. La profesora no tenía ningún problema con dicha decisión, ya que no es como si no se pudiera, por lo que así quedaron. Al salir del salón de la profesora, Sasaki le revela a Tabata que en realidad le da lo mismo, refiriéndose a que a partir de ese momento pasarán mucho tiempo juntos y estarán tratando muchos asuntos de la clase con sus compañeros, siendo difícil para ella igual comunicarse con los demás. Por ese motivo quería que Tabata se acostumbrara a ella. Este no comprendió por completo a lo que se refería, por lo que solamente le mencionó que se esforzaría demasiado. En ese momento se dio cuenta que Sasaki es una chica que podría ser muy sombría, pero no es alguien tímida, queriendo asegurarse de no causarle ningún problema. Tabata, después de lo que había hablado con Sasaki, su plan para que se llevaran mejor con la waifu es hacerle la plática para que ambos se comenzaran a conocer mejor. Sin embargo, no importa qué tema de conversación le sacara, ella simplemente le respondía con respuestas bastante cortas y secas, cerrándose completamente a conversar con Tabata. Este estaba muy confundido por sus actitudes, ya que a pesar de que Sasaki le dijo que quería que se acostumbrara a ella, no se la estaba poniendo para nada fácil. Dejándose de lado, escuchó a algunos de sus compañeros de clase que estaban conversando sobre un evento nuevo que salió en un videojuego, queriendo tomar ese tema de conversación para poder entablar una plática con ella, así que le pregunta si ha jugado ese juego. Ella le deja claro que no es muy fan de jugar videojuegos, sin embargo le gustan mucho las ilustraciones, solo interesándose en ver la colección de arte. Tabata, sorprendido por eso, igual le menciona que le gustan mucho las ilustraciones. Por ese motivo es que comenzó a jugar ese juego, sugiriéndole que si quiere puede comprar la colección de ilustraciones del juego y mostrárselas más adelante, cosa en la cual no se negó la waifu. El prota estaba muy emocionado de que por fin pudo tener una conversación supuestamente normal con Sasaki, quedándose pensando por un momento si la waifu tendría redes sociales, no queriéndose ver muy desesperado por tenerla en redes sociales, pero tenía que intentar pedírselas, queriendo usar como pretexto de que como son representantes de la clase, deben de estar comunicados en todo momento. Así que cuando se encontró a Sasaki por los pasillos de la escuela, quería aprovechar esa oportunidad para pedirle sus redes sociales. Sin embargo, su profesora lo terminó asustando por saludarlo muy inesperadamente, que el prota, al asustarse, terminó tirando su teléfono y cayendo por accidente en la gran trama de la waifu. El prota, en lugar de salir rápidamente de la situación en donde estaba, se quedó pensando en las cosas con calma sobre todo lo que había sucedido, por lo que sin previo aviso volteó a ver a Sasaki para preguntarle si acaso tiene redes sociales. Ella se lo confirma, por lo que en ese momento le pide que se la pase para que estén en contacto. Ella no se niega, pero primero le pide que se aparte de ella. Un poco más tranquila las cosas, ambos intercambian números de contacto, haciendo que Tabata estuviera feliz ya que Sasaki era la primera persona que agregaba que no fuera su familia, dándole las gracias por ese motivo, aunque pensaba que ella estaba enojada con él por lo que acababa de pasar. Sin embargo, por parte de Sasaki, igual estaba feliz porque Tabata era la primera persona que le pedía su número de contacto que no fuera su familiar. El prota está muy decepcionado puesto que no le había ido bien ese día, ya que aunque le logró pedir su número de contacto a la waifu, no siente que se haya vuelto un poco más cercanos. Sin embargo, no quería ser pesimista en ese sentido, sabiendo que si logra persistir un poco más, se volvería más cercano a Sasaki. Así que cuando va entrando a su salón de clases para buscar a la waifu y pedirle disculpas por lo que acababa de pasar el día de ayer, justamente se le terminó encontrando en la puerta del salón. Ambos simplemente se comenzaron a ver frente a frente. Ambos se dan los buenos días y cuando estaban a punto de entrar, se estaban estorbando por accidente. Eso molestó un poco a la waifu, quien se le quedó mirando con una mirada muy enojada. Este se disculpa por eso, preguntándole si en realidad necesitaba salir del salón. La waifu, aunque sí quería salir, no cree que fuera tan necesario. Tabata, al ver que le estaba estorbando, se disculpa con ella por eso, dejándola pasar en ese momento. Por lo que justo en ese momento la profesora va llegando pidiéndole a ambos que dejaran de estar jugando y se fueran a tomar asientos ya que la clase estaba a punto de comenzar. Tabata pudo notar algo raro en Sasaki, preguntándose a sí mismo por qué Sasaki estaba muy distraída. Encontrándosela nuevamente en los pasillos de la escuela, este la saluda normalmente, preguntándole si le sucedía algo, ya que la notó algo distraída. Ella le deja claro que no es nada, y el prota ya no insiste en indagar más en el tema, pero justo en ese momento la waifu lo tomó de su suéter para detenerlo antes de que se fuera. Este, enojado por ese suceso, le pregunta qué es lo que necesitaba.
Ella se comienza a sincerar con el prota, mencionándole que no está enojada con él de lo que haya pasado, así que le pide que deje de disculparse todo el tiempo. El prota se quedó atónico por esa revelación, confirmándole que había entendido, disculpándose de nuevo por eso. Al darse cuenta que nuevamente se estaba disculpando, solo le agradece por habérselo hecho notar, riéndose de lo nervioso que ya estaba, revelándole que tiene la mala costumbre de pedir perdón por todo lo que le pasa, y eso hace que siempre se termine preocupando de más. Eso fue lo que sucedió ahora mismo, ya que no sabía cómo pedirle perdón por lo que había sucedido el día de ayer. La waifu lo comprende, pidiéndole que por eso sí debería de disculparse porque la tomó por sorpresa, haciendo que Tabata le pida perdón en ese momento. Durante uno de los descansos de sus clases, una de las compañeras fue a entregarle la tarea que había pedido la profesora Sasaki, pero al ver que la waifu tenía una cara sombría y se le quedó mirando de una forma muy mala, le dio miedo y se alejó rápidamente de ella, mejor dejándole su tarea a Tabata, que se encontraba al lado de ella. Tabata, al ver lo que acababa de pasar, le pide a Sasaki que no se lo tome personal, ya que dedujo que no lo hizo a propósito. Sasaki, con una mirada fría, simplemente le responde que no es algo que le moleste, yéndose rápidamente del salón. Eso dejó pensando mucho al prota, puesto que sabe que todos parecen evitar a Sasaki, no pareciéndole nada extraño, ya que cuando él recién la conoció, igual le tenía mucho miedo. Eso hizo que se diera cuenta que no ha visto a Sasaki hablar con nadie más, llegando a la conclusión de que igual a Sasaki se le dificulta hacer amigos y hablar con otras personas, por lo que si su conclusión llegara a ser cierta, entonces también tiene un pasado solitario como el del prota, dándose cuenta que todos sus compañeros estaban siendo muy prejuiciosos con la waifu, ya que no le entendían del todo. Cuando de repente, uno de sus compañeros de clase lo llegó a saludar para entregarle la tarea que les había pedido la profesora, aliviándose de que solamente lo hubiera encontrado a él. Ese sorprendido le pregunta por qué se sintió aliviado de eso. El compañero de clase nervioso le revela que cuando se le acerca a Sasaki siempre le hace mala cara y le da miedo acercársele a hablar, entregándole en ese momento su tarea. Tabata le menciona a su compañero antes de que se fuera que puede que Sasaki se note como alguien muy sombría y distante, desde una perspectiva muy superficial. En realidad, ella no es una mala persona como todos creen que es, solamente les hace falta tratarla más, por lo que justo en ese momento Sasaki entra en escena, tocando del hombro al prota para preguntarle si ya todos le habían entregado la tarea. Este, de manera nerviosa, le confirma que todos le entregaron la tarea, y como supo que escuchó todo lo que había dicho a su compañero, se disculpa por eso. Sasaki no se lo tomó para nada mal, dejándole en claro que está bien estando sola. Esa aclaración no le pareció para nada a Tabata, ya que como ambos están trabajando juntos, no le parece para nada dejarla sola durante toda la clase, ya que esto lo están haciendo juntos. Eso dejó sin palabras a la waifu, ya que no sabía qué responder ante esa aclaración. Cuando de momento, otra compañera de clase se le acercó a la waifu para entregarle la tarea de la profesora, agradeciéndole a ambos por el trabajo que estaban haciendo como representantes de la clase. Eso se le hizo raro a la waifu, ya que no han hecho mucho como representantes y ya les están agradeciendo. Tabata le pregunta si no le alegra ese hecho. Ella se lo confirma. Al día siguiente, Tabata le muestra a la waifu una caja que había hecho para que todos sus compañeros de clase entregaran sus tareas de la clase, así que se les facilitaría mucho más el trabajo. Sasaki, al verla, le pareció una muy buena idea. Al día siguiente, Tabata fue a buscar a la waifu, encontrándosela en uno de los pasillos de la escuela. Ella le pregunta qué es lo que necesitaba. Este le pregunta acerca de los deberes de la profesora que les había encargado. Ella le revela que como tenía tiempo de sobra, los hizo por sí misma y se los entregó. Este se lo agradece, así que le comienza a preguntar sobre otros deberes que se supone que tenían que hacer juntos, pero cada uno de esos deberes ya se los había entregado por sí sola a Sasaki. Este se quedó atónico por eso, disculpándose por no haberle sido de mucha ayuda. Él le pide que no se preocupe. Tabata no le ve problema a eso, pero antes de que Sasaki se fuera del lugar, le pide de favor que preferiría que le dijera qué cosas hacen falta por hacer para que ambos las puedan hacer, ya que como es igual representante de la clase, le gustaría que hicieran las cosas juntos. Esa aclaración confundió mucho a la waifu, preguntándole a qué se refería con hacer las cosas juntos, dejándole en claro que ambos estaban haciendo de representantes, dando igual quién hiciera las cosas ya que se estaban haciendo. Por eso no comprenden a qué se refería con hacer las cosas juntos, y como le había dicho anteriormente que quería que se acostumbrara a ella, no tiene sentido que pasaran todo el tiempo juntos. Tabata le intenta explicar su situación, pero ella le interrumpe, preguntándole por qué está tan interesado en hacerle de representante, si se nota a simple vista que tiene problemas para socializar. Eso dejó muy sorprendido a Tabata, sabiendo que lo que le había dicho era cierto. Este le comienza a explicar que lo hizo porque quería tener amigos. Sin embargo, está consciente de que le da miedo conversar con la gente porque no sabe qué es lo que estaban pensando. Aún así, con ese miedo quiere enfrentarlo para poder hacer amigos, ya que de esa manera si se relacionaba con gente y trataba de entenderla,
podría cambiar ese aspecto de él que detesta mucho. Y la principal razón por la cual está haciendo de representante es porque tiene problemas para poder socializar. En resumen, es representante porque quiere entender a la gente. Tabata se lo confirma. Por ese principal motivo es que quiere entender y conocerla mejor, porque le gustaría que ambos hagan muchas cosas juntos, disculpándose nuevamente porque no le ha ayudado en casi nada. Sasaki se quedó confundida por todo lo que le había dicho, pareciéndole a alguien raro Tabata, dejándole en claro que si sabía qué hacer es porque el año pasado igual fue encargada de la clase para poder ayudar a la profesora, pidiéndole que no se culpe por nada, además de que estaba notando que quizás ya se estaba acostumbrando a ella, cosa que no era para nada cierta. Sasaki estaba consciente de que no es que pueda hacer todo ella por sí sola, así que si se le complica algo le pedirá ayuda. Tabata quedó satisfecho con esa respuesta, porque era lo que buscaba. Dejando eso de lado, el prota le pregunta qué es lo que llevaba en la mano. Ella le explica que son los anuncios de la semana que acababa de recoger para llevárselos a la profesora, pero resulta que Tabata le menciona que esos anuncios deberían de haberlos recogido la próxima semana. Ya en su momento la profesora estaba muy enojada porque ya los habían recogido, por eso es que la estaba buscando. Sasaki de manera enojada se le acercó mucho al prota para decirle que debió de decirle eso desde un principio. Este se disculpa ya que no estaba seguro de que los tuviera ella. De todas formas, los tuvieron que volver a pegar. Durante una de sus clases, Sasaki se le estaba quedando mirando fijamente al prota mientras estaba dormido, haciendo que a todos se les hiciera raro ese suceso. Pues resulta que la profesora le había dicho a la waifu que fueran junto con Tabata a la sala de profesores porque tenía algo que pedirles. Por lo que cuando estaba a punto de despertar al prota, se detuvo muy sorprendida ya que resulta que Tabata estaba hablando dormido, soñando con Sasaki en donde se disculpaba con ella y le daba las gracias por algún motivo. A la waifu se le hizo algo sorprendente eso, ya que incluso durmiendo sigue diciendo lo mismo. Así que al final decide no despertarlo e ir ella sola al mandado que le había pedido la profesora. Pues resulta que la mandó a que llevaran unos libros al salón de clases, y como Sasaki se encargó todos de una, se le estaban haciendo muy pesados, comprendiendo ahora por qué le pidió que se llevara a Tabata con ella. Así que en el transcurso del camino rumbo al salón de clases, se estaba arrepintiendo de haberse traído todos los libros de una, y por lo pesado que estaban se terminó tropezando, haciendo que se cayeran los libros y por poco ella también. Pero por fortuna Tabata se encontraba en ese lugar, agarrándola para que no se cayera y preguntándole si se encontraba bien. Eso hace que Sasaki se sonrojara un poco. Sin embargo, como tiene una personalidad fría y sombría, rápidamente recupera la compostura y lo aleja de ella, mencionándole que no le pasaba nada y se encontraba muy bien en ese momento. Este se alegra por ello, pues resulta que mientras Tabata iba caminando por los pasillos, se encontró con la waifu y notó que se estaba tambaleando con los libros. Ella le explica que eso fue porque la profesora les había pedido que llevaran todos esos libros al salón de clases. Este, sorprendido por eso, le pide que le hubiera avisado para que le hubiera ayudado. Ella le revela que pensó en decirle, pero como lo vio durmiendo profundamente, le pareció de mala educación despertarlo en ese momento. Tabata apenado por eso se disculpa inmediatamente con ella por haber sido muy desconsiderado. Sasaki le pide que no se preocupe, puesto que también tiene parte de culpa en ello, por lo que dejando eso de lado, Tabata comienza a levantar los libros mencionándole que él se los llevará a todos. Sasaki le pregunta si estaba seguro de ello, por lo que este se lo confirma pidiéndole nuevamente perdón por haberla dejado sola. Al término de ese mismo día, el par de tortolitos se despidieron de manera normal, cosa que emocionó mucho al prota ya que por fin estaban volviéndose más cercanos a Sasaki, por lo que cuando ambos se despidieron, Sasaki, aunque estaba lloviendo, no le importó para nada y se fue así mojándose. El prota, sorprendido por eso, no esperaba que la waifu se fuera mojándose a su casa, así que le pide que espere un momento, preguntándole por qué no traía su paraguas, pero como se quedó en medio de la lluvia, Tabata le pide que primero entre para que no se siga mojando. Ella le menciona que no había traído nada para protegerse de la lluvia, cosa que preocupó mucho a Tabata ya que sabía que no era buena idea que se fuera así. Ella le pide que no se preocupe, ya que había arreglado su mochila para que el agua no mojara sus cosas de la escuela. Sin embargo, Tabata no podía dejar ir así sin más, preguntándole si puede llamar a alguien de su casa para que le viniera a traer. El problema es que Sasaki no podía hacer eso porque no había nadie en su casa, por lo que le pide que tome su paraguas, descartando por completo la idea de que compartieran paraguas, ya que no se le hacía una muy buena idea. Sasaki rechaza su ayuda porque sabía que si se llevaba su paraguas, este se iría mojando y se podría resfriar, cosa que igual aplicaba para ella. La cuestión es que Sasaki estaba dispuesta a enfermarse. El prota estaba muy presionado ya que no sabía qué hacer, cuando de momento aparece en escena Obara-san, una compañera de clase. Este le pide a Obara que se quedara junto con Sasaki por un momento, además de que le sugiere que se fuera a cambiar de ropa. Sasaki no le ve sentido a ello, ya que si se irá mojando, saldría lo mismo.
Tabata le pide que no había problema, solo que esperara por un momento, yéndose a otro lado rápidamente. Así que cuando Sasaki se había cambiado de ropa a su uniforme deportivo, Sasaki estaba preguntándose a dónde se había ido Tabata, cuando un momento entró en escena para darle un paraguas que supuestamente había conseguido. A Sasaki se le hizo muy raro ese suceso, preguntándole a quién le había pedido prestado ese paraguas. De manera muy nerviosa, le comienza a que supuestamente se le pidió prestado a un amigo que tenía por ahí, pidiéndole que mejor tomara ese paraguas que le estaba dando y no se fuera mojando de camino a casa. Sasaki, al ver que Tabata en verdad se esforzó para conseguirle ese paraguas, se lo terminó aceptando, despidiéndose de él de manera sonrojada y dándole las gracias por lo que había hecho por ella. Sasaki sabía que Tabata no había pedido prestado el paraguas, porque vio que aún tenía la etiqueta de compra, sabiendo que es muy malo para mentir. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Kurai Noko. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le den mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, en verdad me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosel Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.